Irán acaba de salir al frente a asustar a la comunidad internacional, y es que un poco hablando en clave, ha dicho que por si acaso los ataques que se han llevado a cabo contra Irak, contra Siria y también contra Pakistán son un mensaje claro de lo que va a seguir en su propia estrategia. De hecho, dicen que el mensaje ha llegado a quien tiene que llegar. ¿De qué se trata esto? Vamos a comentarlo. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani, ha afirmado este lunes que los ataques con misiles contra Irak, Siria y Pakistán de la semana pasada han sido un mensaje claro y contundente. Sin embargo, no ha aclarado a quién exactamente. De manera literal y parafraseándolo, él dice que se trató de un ataque o de un acto decisivo contra aquellos que amenazan a Irán. Aquellos que debían recibir el mensaje de Irán lo recibieron definitivamente, dijo Kanani en una rueda de prensa en Teherán. Esa afirmación fue la respuesta a la pregunta de si los ataques a los países fueron un mensaje a Israel, un extremo que Kanani no ha clarificado. El propio diplomático ha afirmado que Teherán es sensible a su seguridad nacional y a la seguridad de sus ciudadanos, en una nueva justificación por los ataques de la semana pasada. De hecho, lanzó un mensaje a Israel en referencia al fallecimiento el sábado de 5 miembros de la Guardia Revolucionaria, entre ellos 2 generales en Siria, en un ataque del que Teherán culpó a Israel. Él mismo dice que los crímenes de Israel no van a quedar sin castigo. Irán responderá a su manera a los crímenes israelíes. Irán atacó con misiles y drones la semana pasada objetivos del Estado Islámico en Siria, supuestas bases israelíes en Irak y un grupo extremista suní en Pakistán, con lo que dijo que querían vengar a las víctimas de precisamente lo que sucedió las semanas anteriores, además de los 3 miembros de la Guardia Revolucionaria. Teherán ha asegurado que el ataque en la capital del Kurdistán iraquí iba dirigido contra el cuartel general de seguridad de Israel en la zona, y en el mismo fallecieron 4 personas. En Pakistán, sus ataques provocaron el fallecimiento de 2 niños, y estos obviamente respondieron con sus propios ataques en territorio de Irán contra supuestos grupos terroristas que causaron 9 fallecidos. Es decir, Pakistán no se quedó de brazos cruzados ante los ataques de Irán, y también utilizaron el mismo argumento, que estaban atacando grupos terroristas. Pocos días después, un ataque contra un edificio residencial en Damasco causó el fallecimiento de 5 miembros de la Guardia Revolucionaria que trabajaban como asesores militares en el país árabe, además de 4 sirios contratados por las milicias iraníes, 2 libaneses y un iraquí. 3 de ellos eran generales que fueron enterrados hoy en Teherán entre llamadas a la venganza contra Israel. Los ataques de Irán se producen en un momento de máxima tensión en Oriente Medio por la guerra en Gaza, y también en medio de los repetidos ataques por la parte de las milicias proiraníes de Irak contra posiciones de Estados Unidos en el país y en Siria. Y claro, en este complicado escenario, lo que empieza a llamar la atención es lo que terminaría sucediendo en este contexto en el cual Irán de manera directa ataque territorio de Israel. De hecho, para muestra un botón, muchos expertos han tomado en cuenta que los ataques que ha ejecutado Irán contra Siria, Pakistán e Irak han sido claramente un mensaje, porque obviamente estos mismos dispositivos, estos mismos misiles pueden llegar sin ningún problema, porque están dentro del rango, a Israel. Es decir, ha mostrado su músculo militar, aunque lo ha hecho en otros países. O al menos eso es lo que creen varios expertos, que obviamente este sería el verdadero mensaje que está buscando mandar Irán, uno en el que le están demostrando a Israel que tranquilamente pueden responderle y están al alcance de sus armas. Recordemos que Irán no es poca cosa, de hecho es el segundo país más armado en esta parte del mundo, nada más por detrás de precisamente Israel, que ha sido apadrinado todo este tiempo por Estados Unidos. La administración de Xi Jinping ha hecho una estrategia bastante curiosa y también genera un duro golpe a las propias aspiraciones de Estados Unidos. Como hemos comentado, la importación de máquinas para la fabricación de chips se incrementó en un 14% el año pasado, adelantándose así a las nuevas restricciones del mercado occidental impuestas a Pekín. Según ha dicho Bloomberg, las importaciones chinas de máquinas para fabricar chips aumentaron el año pasado a una media que las empresas
incrementaron la inversión en un intento de eludir los esfuerzos liderados por Estados Unidos para dañar a la industria de semiconductores del país. Basado en cifras oficiales de la aduana, el medio especializado en finanzas ha calculado que en el 2024 las importaciones de maquinaria sensible a la industria para la producción de chips de computadoras aumentaron un 14% a casi 44.000 millones de dólares, la segunda cantidad más alta desde el 2015, incluso con una caída del 5,5% en las importaciones chinas totales el año pasado. El incremento de las adquisiciones en el sector pone de relieve la importancia que el gobierno chino concede a esta industria. Las empresas chinas de chips están invirtiendo rápidamente en nuevas fábricas de semiconductores para tratar de mejorar las capacidades del país y eludir así los controles de exportación impuestos por Estados Unidos y sus aliados, que ven en este avance chino en la industria una amenaza comercial al sector de alta tecnología. Las importaciones chinas provenientes de los Países Bajos se dispararon el año pasado ante los nuevos controles de exportación que limitaron aún más la capacidad de las empresas como los semiconductores de la Corporación Internacional con sede en Shanghái a seguir trabajando de manera tan masiva como antes. Asimismo, antes que las restricciones entraran en vigor, la empresa holandesa ASM Holding NV canceló los envíos de algunas de sus máquinas top de la línea para China por petición del gobierno de Estados Unidos, de acuerdo con la investigación del medio, lo cual demuestra que la guerra de la que no se habla sigue avanzando, la guerra comercial, una que inició en la administración de Donald Trump y que a día de hoy se ha mantenido, a pesar de que, por ejemplo, en campaña electoral, sobre todo los demócratas decían que iban a deshacer lo que estaba haciendo Estados Unidos porque estaba yendo en contra de los intereses norteamericanos, pues todo parece indicar que realmente no era así. Por eso, Joe Biden no solamente ha mantenido la guerra comercial con China, sino que incluso ha mantenido tensión hasta con Rusia y lo que estamos viviendo en Oriente Medio al día de hoy. Y todo esto porque realmente la estrategia estadounidense no solamente pasa por empezar a poner aranceles o sanciones a algún país, sino por intentar frenar lo que algunos expertos han llamado la venida del nuevo mundo multipolar, la cual para algunos es una realidad, mientras que para otros se está frenando o se intenta frenar con las propias estrategias de la administración estadounidense. Lo único cierto es que tanto China como Estados Unidos empiezan a dar sus pasos económicos y que en algún momento van a tener que sentarse a negociar porque sencillamente un divorcio entre las principales potencias del mundo es sencillamente imposible. De hecho, para la mayoría de expertos, la preocupación tanto de Estados Unidos como de China es tan grande que de tanto en tanto se tienen que sentar a negociar y hablar de cómo limar ciertas asperezas y poder mantener la carrera económica, porque es un matrimonio que sencillamente no se puede divorciar. Y de esto se ha hablado en cantidad de ocasiones, sobre todo en diferentes medios, incluso del propio gobierno estadounidense y también de los medios chinos. De momento, la guerra comercial continúa y la administración china sigue tomando medidas, mientras también, aunque no se comenta mucho, le impone sanciones a diferentes empresas y gigantes estadounidenses. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.